Buenas tardes. Vamos a, vamos a iniciar a ver el desarrollo de los ejercicios propuestos de esta semana 18, que corresponde a cálculo de probabilidades. Entonces, del cálculo de probabilidades, podemos ahí, pues, recordar, recordar en el cálculo de probabilidades. En primer lugar, ¿qué cosa es un experimento aleatorio? Recordemos que es un experimento aleatorio. ¿Ya? Un experimento aleatorio, por ejemplo, es lanzar un dado. Lanzar un dado. Cuando nosotros lanzamos un dado, ¿ya? Cuando nosotros lanzamos un dado, vamos a traer este dado de acá y lo vamos a colocar acá. ¿Ya? Cuando nosotros lanzamos un dado, vamos a ver pues que ese dado, ¿ya? Cuando lo lanzamos, te va a dar 6 resultados posibles, ¿no? 6 resultados posibles. Puede salir 1, puede salir 2, puede salir 3, puede salir 4, puede salir 5 o puede salir 6. ¿Ya? Hay 6 posibilidades cuando se lanza un dado. Esas 6 posibilidades que tiene el dado, al ser lanzado al piso, ¿ya? Entonces se agrupan dentro de un conjunto al que le vamos a llamar el espacio muestral. Recordemos que a ese conjunto se le llama el espacio muestral, donde están todos los resultados posibles del experimento aleatorio, que en este caso es lanzar un dado. Entonces acá decimos que el número de elementos que tiene el espacio muestral es 6. ¿Ya? El número de elementos del espacio muestral es 6. Los 6 resultados posibles que nos da el dado al lanzarlo al piso. Luego viene el suceso o evento favorable. ¿Ya? El suceso o el evento favorable se define como un subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Un subconjunto del espacio muestral. O sea, el suceso o el evento, va a estar contenido dentro del espacio muestral. Un ejemplo de suceso o favorable es obtener un valor par luego de lanzar un dado al piso. ¿Ya? Obtener un valor par. Entonces, en ese caso, el suceso tendrá pues como elementos al 2, al 4 o al 6. Son los únicos pares que podemos obtener al lanzar un dado. Y este conjunto está contenido dentro del espacio muestral omega. Entonces acá podemos notar que el suceso S tiene 3 elementos. ¿Ya? Este es el número de elementos que tiene el suceso, 3. Y con estos 2 elementos, suceso y espacio muestral, entonces definimos la probabilidad. Entonces, la probabilidad que ocurre el suceso S se define como el número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. ¿Ya? De esa forma se define la probabilidad. Acá tenemos un ejemplo donde te dicen cuál es la probabilidad de obtener un valor par al lanzar un dado. Obviamente, la probabilidad que ocurre ese suceso va a ser el número de elementos del suceso, obtener un valor par, que acá es 3, entre el número de elementos del espacio muestral, que acá es 6. 3 sobre 6, entonces la probabilidad sale 0,5. ¿Qué propiedades tenemos con respecto a la probabilidad? La primera propiedad que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con la probabilidad es que la probabilidad de cualquier suceso siempre mayor o igual que 0, menor o igual que 1. ¿Ya? Siempre mayor o igual que 0, menor o igual que 1. La probabilidad de 0
cuando el suceso es vacío, ¿ya? Cuando el suceso es vacío. Y cuando el suceso es vacío, se dice que ese es un suceso que nunca ocurre, ¿ya? Cuando el suceso es vacío, o sea, cuando la probabilidad es cero, estamos frente a un suceso que nunca ocurre, ¿ya? Nunca va a pasar. En cambio, la probabilidad es uno cuando el suceso es igual al espacio muestral. Cuando el suceso es igual al espacio muestral, la probabilidad es uno. Y eso significa que ese suceso de todas maneras debe ocurrir. Ese suceso de todas maneras debe ocurrir. Luego, vamos a ver que tanto el suceso S como su complemento S raya están dentro del espacio muestral. Este es el suceso S y este es el complemento del suceso S o la negación de este suceso S. ¿Ya? Ambos están dentro del espacio muestral. Y la suma de sus probabilidades, esto siempre es igual a 1. La probabilidad del suceso S más la probabilidad de su complemento, eso es 1. También recordemos que cuando tenemos dos sucesos, ¿ya? Y vamos a calcular la probabilidad de la unión de esos dos sucesos, ¿ya? La unión de esos dos sucesos. ¿Cómo se calcula? Esta es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso menos la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Esta es una formulita que se utiliza cuando se va a calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos. Si los sucesos son disjuntos, o sea, son separados, o también se dice mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión, acá simplemente es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo suceso. ¿Ya? Esa es la probabilidad de la unión cuando los sucesos son mutuamente excluyentes. O sea, su intersección es el vacío. La probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de ambos sucesos cuando los sucesos son independientes. O sea, un suceso no depende del otro. ¿Ya? Entonces ahí la probabilidad de la intersección es el producto de probabilidades. Y por último, vamos a recordar la probabilidad condicionada. O sea, la probabilidad que ocurra un suceso después que ha ocurrido otro suceso. Esto significa la probabilidad que ocurre el suceso S2 después que ha ocurrido el suceso S1. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Esta es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del primer suceso. ¿Ya? Entonces, a eso se conoce como la probabilidad condicional. Entonces, con este resumen del cálculo de probabilidades y estas propiedades, ahora, a ver, vamos a trabajar pues con los ejercicios propuestos. Y vamos a hacerlo pues como siempre lo hemos venido haciendo. Ya, ustedes inténtenlo hacer 2 minutos y luego lo vamos a ir resolviendo uno por uno.
A ver, en este primer ejercicio nos dicen, en un grifo durante todo el día se atendió un 20% de vehículos que solo usan gasolina. ¿Ya? Entonces acá, solo gasolina, un 20%. ¿Ya? Solo gasolina, un 20%. 50% solo GNB. Entonces, acá, solo GNB, 50%. 30% solo diésel. ¿Ya? Entonces acá solo diésel, 30%. Y ahí está el 100%. ¿Ya? 20% más 50 son 70% más 30%. Ahí está el total, que es el 100%. ¿Ya? El 100%. Dice, si se selecciona al azar un vehículo atendido en el grifo durante dicho día, ¿cuál es la probabilidad de que use solo gasolina o GNB? Solo gasolina o GNB. Entonces, el suceso ese es solo gasolina o GNB. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra ese suceso? Como estos sucesos son mutuamente excluyentes, ¿ya? Porque no hay intersección entre esos sucesos, ¿ya? Estos son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Mutuamente excluyentes. No hay intersección porque no hay automóviles que usen gasolina y GNB. ¿Ya? Porque acá te dicen solo gasolina, 20%, solo GNB, 50%, o sea, no hay intersección acá. ¿Ya? Entonces, como son mutuamente excluyentes, esta probabilidad va a ser la probabilidad de que use gasolina más la probabilidad de que use solo GNB. ¿Ya? O sea, simplemente la suma. Y esto de acá es 20% que vas a sumar con el 50%. Y obviamente esto te da el 70%. Y la respuesta lo tienes en la alternativa C. Primer ejercicio. Pasamos al segundo. A ver, inténtenlo. 3 minutos.
A ver, en este segundo ejercicio, le dicen un programa en C++ puede formar un numeral cualquiera al azar de 5 cifras con los dígitos del 1 al 5. Un numeral de 5 cifras con los dígitos del 1 al 5. Entonces, para ese experimento, ¿cuántos elementos tiene el espacio muestral? Como el numeral va a tener 5 cifras y se va a trabajar con estos dígitos del 1 al 5, quiere decir que este primer dígito puede tomar cualquiera de estos 5. Cualquiera de estos 5. Ya, este puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. O sea, tiene 5 posibilidades. La siguiente cifra igual va a tener 5 posibilidades. La tercera cifra también va a tener 5 posibilidades. La cuarta cifra también 5 posibilidades. Y la última cifra también 5 posibilidades. ¿Ya? Esto va a ser 5 a la quinta. Esta es la cantidad de números de 5 cifras que se pueden formar con los dígitos del 1 al 5. Ese es el número de elementos del espacio muestral. Pero si acá le agregáramos la palabra diferentes, ¿ya? Si acá se agregara la palabra diferentes, y diríamos, un programa en C++ puede formar un numeral cualquiera al azar de 5 cifras diferentes. Entonces acá, si para A tenemos 5 posibilidades, para B ya no habrían 5, solamente habrían 4, porque las cifras tienen que ser diferentes. Para C ya no habrían 4, habrían 3. Para D habrían 2 y para E habría 1. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, ahí leer bien qué es lo que te dicen, ¿ya? Como acá no aparece la palabra diferentes, entonces las cifras incluso se pueden repetir. ¿Ya? Entonces acá el número de elementos del espacio muestral es 5 a la 5. Al ejecutar dicho programa dice, ¿cuál es la probabilidad de que el numeral impreso en pantalla, ¿ya? El numeral impreso en pantalla, no muestre al 3 como última cifra? O sea, esta última cifra de acá no debe ser 3. O sea, debe ser diferente de 3. Entonces acá vamos a ver que el suceso va a tener esta cantidad de elementos. Acá vamos a tener 5 posibilidades. En B también vamos a tener 5 posibilidades, no hay restricción. En C también 5 posibilidades. En D también 5 posibilidades. Y en E, como vamos a quitar al 3, porque te dicen que esta de acá no debe mostrar al 3, entonces acá solamente vamos a tener 4 posibilidades. Y esto va a ser 5 a la cuarta por 4. Entonces la probabilidad que nos piden para este suceso va a ser el número de elementos del suceso, 5 a la cuarta por 4, entre el número de elementos del espacio muestral, que es 5 a la quinta. Simplificamos 5 a la cuarta y todo esto te va a dar 4 quintos. Y la respuesta lo tienes en la alternativa A. Pasamos ahora al ejercicio 3.
En este ejercicio 3, dice, si un programa en Octave puede formar un numeral cualquiera al azar de 3 cifras en el sistema binario. De 3 cifras en el sistema binario. Es el sistema de base 2, cualquiera. Entonces, para formar ese numeral, vamos a ver de cuántas formas se puede hacer. O sea, cuántos elementos tiene el espacio muestral. Recordar que en el sistema binario, ¿ya? En este sistema, las únicas cifras que se utilizan son el 0 y el 1. Entonces, con el 0 y el 1, esta primera cifra nunca puede ser 0. Solamente puede ser 1. Esta segunda cifra no tiene restricción. Puede ser 0, puede ser 1. Ahí tenemos 2 posibilidades. Y en la tercera cifra tampoco hay restricción. Puede ser cualquiera de estas 2 cifras. Entonces, el número de elementos del espacio muestral acá es 4. ¿Ya? Ahí es 4. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al ejecutar dicho programa, el numeral impreso en pantalla, expresado en base 10, sea el número 4? ¿Ya? Sea el número 4. O sea, el numeral de la base 2 expresado en la base 10, dice sea el número 4. El número 4 es este número, 100 de la base 2. Entonces, para en la base 2 obtener el número 4, solamente tenemos una posibilidad. Eso quiere decir que acá el número de elementos del suceso es 1, ¿ya? Porque solamente estamos hablando del 4, que es el 100 en la base 2. Una sola posibilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra este suceso S? Entonces va a ser el número de elementos del suceso entre el número de elementos del espacio muestral. Un cuarto, que acá lo tienes en la alternativa D. Ese es el ejercicio 3 y pasamos ahora al ejercicio 4.
A ver, en este ejercicio te dicen, en un parque de diversiones se ofrecen solo los siguientes juegos: montaña rusa, tiro al blanco, viaje en tren y mesa de billar. Dice, si 5 amigos llegan a dicho parque y deben escoger cada uno solo uno de estos juegos, ¿ya? Entonces hay 5 amigos que llegan a este parque. 1, 2, 3, 4 y 5 amigos, ¿ya? Llegan a este parque y dice cada uno debe elegir solo uno de estos juegos, ¿ya? Digamos que estos son los amigos A, B, C, D, E. Entonces acá el experimento, siempre en cálculo de probabilidades, hay que ver cuál es el experimento, cuál es el suceso para definir la probabilidad, ¿ya? Entonces acá dice, deben escoger cada uno de estos juegos, ¿ya? Escoger solo uno de estos juegos. Ese es el experimento. Y entonces puede pasar que el jugador A escoja la montaña rusa. Podría pasar que B escoja tiro al blanco. C también escoja tiro al blanco, ¿ya? D también escoja tiro al blanco. Y E de repente, pues, escoja viaje en tren. O sea, esta es una de las elecciones que se podría hacer, ¿ya? Entonces, esto significa que se acepta repetición acá, ¿ya? Se acepta repetición. O sea, este es un problema donde se acepta repetición. Pueden repetir tiro al blanco 3 amigos, ¿ya? Se acepta repetición, pero acá interesa el orden. Interesa el orden porque no va a ser lo mismo que A elija la montaña rusa, B el tiro al blanco, a que B elija la montaña rusa y A elija el tiro al blanco. Son dos arreglos diferentes, ¿ya? Entonces acá nos damos cuenta que es un problema con repetición, y nos damos cuenta también que interesa el orden, ¿ya? Entonces es un problema con repetición e interesa el orden. Entonces, si es un problema con repetición e interesa el orden, entonces es un problema de variaciones. Entonces, el número de elementos para este suceso, ¿ya? O sea, el número de elementos del espacio muestral va a ser una variación con repetición, donde se van a escoger 4 juegos y lo van a hacer 5 amigos. ¿Ya? Van a escoger 4 juegos, un total de 5 amigos. Entonces ahí vamos a ver pues que ese espacio muestral, ¿ya? Ese espacio muestral, entonces va a tener 4 distintas formas.
¿ya? De escoger solo uno de estos juegos, estos 5 amigos, ¿ya? Esa es una variación con repetición de 4 en 5. 4 elevado a la quinta. Ese es el número de elementos que tiene el espacio muestral. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo 2 amigos hayan escogido la montaña rusa? Acá, esta montaña rusa lo hayan escogido solo 2 amigos. Entonces ahí tienes el suceso, ¿ya? Solo 2 amigos a la montaña rusa. Entonces, para determinar el número de elementos que va a tener ese suceso, entonces como solo 2 deben ir a esta montaña rusa, de los 5 amigos, escogemos a 2. Ahí sí no interesa el orden para escoger a 2 amigos para la montaña rusa, porque si elijo a Juan y Pedro o Pedro y Juan es el mismo arreglo. Ya, no interesa el orden. Entonces, de los 5 amigos, elegimos a 2 que van a ir acá a la montaña rusa. Entonces, de los tres que quedan, entonces va a haber una variación con repetición, ya para escoger cualquiera de estos 3 que quedan, ¿no? Cualquiera de estos 3 juegos que quedan. Entonces, eso es con repetición porque ya hemos dicho acá, pues, que este es un problema con repetición donde interesa el orden. ¿Ya? Entonces, 2 escogemos acá para la montaña rusa y luego los 3 que quedan van a escoger cualquiera de los 3 juegos que quedan, de estos 3. Esa es una variación con repetición de 3 en 3. Entonces, esto va a ser 5 factorial entre 2 factorial, 5 menos 2, 3 factorial. Y la variación con repetición de 3 en 3, esto de acá es 3 al cubo. Esto va a ser, a ver, descomponemos el factorial de 5, de 5 por 4 por 3 factorial, que lo podemos cancelar arriba y abajo. Acá el 4 con el 2, acá queda 2. Acá tienes 3 al cubo, 27. Acá 5 por 2, 10. Y esto te da 270. Listo, entonces la probabilidad que ocurra este suceso va a ser el número de elementos del suceso, 270 arriba, entre el número de elementos del espacio muestral, 4 a la quinta, abajo. 270 entre 4 a la quinta, ahí aparece en la alternativa D. Ese es el ejercicio 4. Y ahora pasamos al ejercicio 5.
En este ejercicio 5, te dicen en un restaurante hay un total de 30 comensales y se tiene la siguiente información. Acá tenemos un cuadro, ¿ya? Donde te dicen acá que hay 20 varones, 10 mujeres. De los 20 varones, 15 pidieron un plato de ceviche. Acá podemos completar esta tabla. Podemos completar esta tabla y poner acá a los que no pidieron un plato de ceviche. ¿Ya? No pidieron un plato de ceviche. Entonces, como hay en total 20 varones, y 15 pidieron un plato de ceviche, quiere decir que 5 no pidieron un plato de ceviche. Hay 10 mujeres, 5 pidieron un plato de ceviche, entonces quiere decir que hay 5 que no pidieron un plato de ceviche. Dice, si de estos 30 comensales se selecciona uno al azar y se sabe que no pidió un plato de ceviche. Entonces, el espacio muestral vamos a restringirlo a los que no pidieron, ya no pidió un plato de ceviche. Ya no pidieron un plato de ceviche. ¿Cuántos elementos tiene esta muestra? Ya, esta muestra tiene 5 más 5, 10 elementos. Ya, los que no pidieron un plato de ceviche. 5 varones, 5 mujeres, en total son 10. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea varón? Ya, el suceso acá es que sea varón. Dentro de los que no pidieron un plato de ceviche, ¿cuál es la probabilidad de este suceso? Entonces acá, varones que no pidieron un plato de ceviche, ¿cuántos son? Son 5 varones, ¿ya? 5 varones que no pidieron un plato de ceviche. Ahí está, ese suceso tiene 5 elementos. Entonces la probabilidad va a ser 5 sobre 10. 5 sobre 10, esto es un medio. Y la respuesta lo tienes en la alternativa B. Pasamos al ejercicio 6.
A ver, en este ejercicio 6, te dicen una ciudad tiene dos sindicatos de transportistas A y B. La probabilidad de que el sindicato A convoque a una paralización de labores es 1/3. La probabilidad de que A convoque a un paro es 1/3. Dice, y la probabilidad de que el sindicato B convoque a una paralización de labores, dado que el sindicato A lo hace, es 3/5. La probabilidad de que B convoque a una paralización, dado que A ha convocado a la paralización, esto es 3/5. Dice, en un día cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sindicatos convoquen a una paralización de labores? Que ambos sindicatos convoquen a una paralización de labores, esa es la probabilidad de la intersección. Ya ambos convoquen a una paralización de labores, esa es la probabilidad de la intersección. Acá en este ejercicio debemos recordar que la probabilidad de que B convoque al paro, dado que A ha convocado, esta es una probabilidad condicionada, que se calcula dividiendo la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del primer suceso. Y esto significa que la probabilidad de la intersección, esto va a ser, esta probabilidad de A, lo pasamos a multiplicar al primer miembro por la probabilidad de B, dado que A ha convocado a la paralización. Esta probabilidad es 1/3 por dato del problema y esta probabilidad es 3/5 también por dato del problema. Aquel 3 arriba, el 3 abajo se van y todo esto se reduce a 1/5. 1/5, eso lo tienes en la alternativa. Luego pasamos al ejercicio 7.
A ver, en este ejercicio 7, dice, en una reunión solo hay 5 varones y 4 mujeres. ¿Ya? 5 varones. Varón 1, varón 2, varón 3, varón 4, varón 5. Y 4 mujeres. Mujer 1, mujer 2, mujer 3, mujer 4. Si se desea escoger al azar 3 de estas personas para formar un comité, ¿ya? Entonces acá el experimento aleatorio es escoger a 3 personas. Entonces, si ese es el experimento aleatorio, escoger a 3 personas, ¿cuántos elementos van a haber en el espacio muestral? Entonces, para escoger a 3 personas de un total de 9, eso se hace con la categoría de 9 en 3. Esto va a ser 9 factorial sobre 3 factorial, 9 menos 3, 6 factorial. Y esto va a ser 9 por 8 por 7 por 6 factorial. 3 factorial, esto es 6, y todo esto por 6 factorial. Se va el factorial de 6. Acá simplificamos tercia. Acá queda 2. Acá queda 3. Y acá le sacamos mitad. Acá queda 4. ¿Ya? Y esto te va a dar 3 por 4, 12. 12 por 7. Y eso te da 84. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que dicho comité no sea mixto? O sea, el suceso es que no sea mixto. Entonces, si no va a ser mixto el suceso, quiere decir que va a estar formado por puros varones o puras mujeres. ¿Ya? Mixto significa que van a haber hombres y mujeres en el comité. Entonces, no mixto, solamente hombres o solamente mujeres. O sea, de los 5 varones, se escogen a 3, y obviamente ninguna mujer, o sea, de las 4 mujeres, ninguna participa, o que de las 4 mujeres, escogemos a 3 y ningún varón participa. De los 5 no escogemos a ninguno. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto sale. Esta combinatoria de 5 en 3, este es 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3, 2 factorial. La combinatoria de 4 en 0, este es 1. La combinatoria de 4 en 3, este es 4. Cuando son consecutivos, es el índice de arriba. De 5 en 0, este es 1. Este factorial de 5 que ves acá arriba, ¿ya? Este va a ser 5 por 4 por 3 factorial. Entonces 3 factorial arriba, 3 factorial abajo se van. Este 4 entre este 2, acá sale 2. Y todo esto va a ser 5 por 2, 10. Por 1, acá sale 10. Y más 4 por 1 acá, 4. Y esto te da 14. Entonces tenemos el número de elementos del suceso, tenemos el número de elementos de la muestra, por lo tanto la probabilidad va a ser 14 arriba sobre 84 abajo. Ya, entonces acá le podemos sacar, a ver, algo está fallando acá, vamos a ver. Arriba es la combinatoria de 9 en 3. Vamos a verificar.
Eso salió 84 y el otro sale 14. 14 sobre 84. Ah, está bien. Este es un sexto. ¿Ya? Uno arriba y 6 abajo. La B. Pasamos al ejercicio 8. A ver, en este ejercicio, en este ejercicio 8, dice, en un primer corralito para bebés hay un varón y dos mujeres. ¿Ya? En un corralito, acá hay un varón y dos mujercitas. Eh, Dice, mientras que en otro hay dos varones y una mujer. Entonces, en otro corralito, acá hay dos varones
y una mujer. Y una mujer. Dice, luego se selecciona al azar un bebé del primer corralito y se coloca en el otro corralito. ¿Ya? Entonces se va a seleccionar uno de acá y se va a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que puede ocurrir aquí? Puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir dos cosas. ¿Ya? El que se va a seleccionar acá, ¿ya? Que sea un varón. ¿Ya? Se selecciona al varón. ¿Ya? Se selecciona al varón para llevarlo al segundo corralito. El segundo caso es que se seleccione no al varón, sino a una de las bebés. Se selecciona a una de las mujercitas. Ya hay esas dos posibilidades, que se seleccione al bebé varón o que se seleccione a una de las dos bebés mujercitas y se lleve acá, pues, ¿no? Al segundo corralito. Si finalmente se selecciona al azar un bebé del segundo, ya se selecciona al azar un bebé del segundo corralito, ¿cuál es la probabilidad de que dicho bebé sea varón? ¿Cuál es la probabilidad de que el bebé que se va a seleccionar del segundo corralito sea varón? Entonces vamos a ver aquí, para el primer caso, se selecciona al varón, se selecciona a este varón, ¿ya? Como acá hay un solo varón de un total de 3 bebés, entonces la probabilidad para seleccionar a este varón es 1/3, 1/3. Se va este varón al otro corralito, entonces acá ya no va a haber solamente un varón, perdón, ya no van a haber solamente dos varones, ahora van a haber tres. Ya, si se seleccionó a este y se llevó al otro lado, al otro corral, ya van a haber tres varoncitos. Tres varoncitos de un total de, acá van a haber cuatro. Ya, porque este viene, ya no van a ser tres, van a ser cuatro. Entonces, tres varones de un total de cuatro. Eso es para este primer caso. Para el segundo caso, si se va a llevar una mujercita de este primer corralito al segundo corralito. ¿Con qué probabilidad va a ser? Dos mujercitas acá de un total de tres. Entonces viene acá, ya no va a haber una sola mujercita, acá van a haber dos. Ya van a haber dos. Pero como nosotros queremos que sea un varón, entonces acá de estos dos varones, de un total de cuatro, con esa probabilidad se va a extraer entonces a un varoncito. Dos varones acá, de un total de cuatro. Cuatro porque acá hemos traído pues a una mujercita. ¿Ya? Entonces 2 de 4. Esta va a ser la probabilidad. Entonces esta probabilidad vamos a ver cuánto resulta. Acá 3 arriba, 3 abajo se van. Acá me quedo con un cuarto.
Acá podemos simplificar. Esto me da un tercio. Un cuarto más un tercio. Esto te da 7 doceavos. 7 doceavos, esa probabilidad lo tienes en la alternativa A. Pasamos al ejercicio 9.
A ver, en este ejercicio 9, te dicen, para llegar a una ciudad, solo hay dos caminos, A y B. ¿Ya? Para llegar a una ciudad, solamente tenemos dos caminos, A y B. Esto quiere decir que podemos elegir el camino A con una probabilidad del 50% o el camino B con una probabilidad del 50%. Como solamente hay dos caminos, 50 y 50 para acá. Además, debido a los derrumbes constantes, dice, la probabilidad de que el camino A se encuentre intransitable es del 30%. O sea, este camino A puede estar intransitable. Esto dice con una probabilidad del 30%. O no estar intransitable, que viene a ser el complemento. ¿Ya? El complemento es la negación, no intransitable. Esto con esta probabilidad del 70%. Ya siempre esta suma, ya de este suceso con su complemento, esto siempre debe dar el 100%. Y dice, mientras que para B es del 40%. ¿Ya? O sea, para B es intransitable con esta probabilidad del 40% y será transitable, o sea, la negación, con esta probabilidad del 60%. Obviamente, si es intransitable, por acá pues no se puede llegar a la ciudad. ¿Ya? Por acá no se puede llegar a la ciudad, por acá tampoco. Si se elige A, entonces por acá no se puede llegar, por acá tampoco. ¿Ya? Dice, si una persona selecciona al azar uno de los dos caminos y no llega a dicha ciudad, que no llegue a dicha ciudad significa pues que eligió esta ruta o eligió esta ruta de acá, ¿no? La ruta intransitable. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el camino seleccionado sea el camino A? O sea, este camino de acá. ¿Ya? Este camino de acá. Entonces, para hallar la probabilidad de ese suceso, se utiliza un teorema que se llama el teorema de Bayes. ¿Ya? El teorema de Bayes. ¿Qué te dice el teorema de Bayes? Entonces, como no se va a llegar a la ciudad por este camino o por este camino, entonces multiplicamos acá el 50% por el 30%, acá abajo, 50% por el 30%, o la otra posibilidad es por acá, por B, pero por acá. Ese es el 50% por el 40%. Ya, eso va abajo. Las dos posibilidades, esta y esta de acá. Como te dicen por A, entonces arriba colocamos el 50% del 30%. Como te dicen por A, es el 50% del 30%. Si te hubiesen dicho por B, sería el 50% del 40% arriba. Entonces vamos a calcular esto y aquí nos damos cuenta que este por ciento con este por ciento aparece acá y también aparece acá. Entonces lo podemos simplificar. Se observa también que acá tenemos un 0, otro 0, acá también un 0, otro 0, y acá también un 0, otro 0. Entonces nos vamos a quedar acá al final con 5 por 3, 15,
Acá abajo 5 por 3, 15, más, y acá 5 por 4, 20. Esto da 15 arriba y 35 abajo. Ahí podemos simplificar quinta, arriba y abajo, y esto se reduce a 3 séptimos, que lo tenemos en la alternativa A. Ya, esa es la respuesta para el ejercicio 9. Y pasamos al ejercicio 10. ¿Cómo?
En este ejercicio te dicen, una frutería vende a sus clientes plátanos, manzanas, naranjas, chirimoyas y mandarinas. ¿Ya? Entonces, plátanos, manzanas, naranjas, chirimoyas y mandarinas. ¿Ya? Eso es lo que vende a sus clientes. Solo por unidades. Si una persona llega a dicha frutería y compra al azar 3 unidades de frutas, compra al azar 3 unidades de frutas. Puede ser de repente 3 plátanos, podría ser, ¿no? Porque la compra es al azar. ¿Ya? Puede comprar 3 plátanos. O de repente compra 2 plátanos y una manzana. O de repente puede comprar, pues, 3 manzanas. 3 manzanas, ¿ya? Entonces acá nos damos cuenta que es un problema con repetición. Con repetición. ¿Ya? Es un problema con repetición. Ya se pueden repetir acá manzanas, se pueden repetir plátanos, o se pueden repetir naranjas, etcétera. ¿Ya? Es un problema con repetición. Y no interesa el orden. No interesa el orden. ¿Y por qué no interesa el orden? Porque puede comprar un plátano, luego una manzana, luego una naranja. Si primero elige a la naranja, después a la manzana, después al plátano, está comprando lo mismo. ¿Ya? El grupo o el arreglo es el mismo. Entonces acá no interesa el orden. ¿Ya? Entonces es un problema con repetición y no interesa el orden. Entonces para este experimento, el número de elementos que va a tener el espacio muestral va a ser una combinación con repetición de elementos, donde acá tenemos 5 y se va a seleccionar 3. Esta es una combinación de 5 más 3 menos 1 en 3. Y esta es la combinación de 8 menos 1 acá de 7 en 3. Esto va a dar 7 factorial entre 3 factorial, 7 menos 3, 4 factorial. El factorial de 7, este es 7 por 6, por 5, por 4 factorial. 4 factorial arriba y abajo se van. El 6 con el factorial de 3, que es 6, también se van. Y todo esto resulta de 7 por 5, 35. Ese es el número de elementos que tiene el espacio muestral. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de esas frutas sea una naranja? Sea una naranja. Entonces, como te dicen que al menos una de esas frutas sea una naranja, ¿ya? Entonces, para este suceso, vamos a tener lo siguiente. Entonces, para el suceso, entonces se va a comprar al menos una naranja, ¿ya? Elegimos una naranja, al menos una, y las otras dos lo seleccionamos de las 5. De las 5.
Como ya sabemos que es una combinación con repetición, entonces acá vamos a tener de 5 en 2. ¿Por qué de 5 en 2? Porque estamos eligiendo ya una naranja. Entonces ya no vamos a elegir 3, solamente vamos a elegir 2. ¿Ya? Entonces esto te va a dar la combinación. Acá vas a tener de 5 más 2 menos 1 en 2. Y esta es la combinación de 7 menos 1, 6 en 2. Y esto de acá es el factorial de 6 entre el factorial de 2, 6 menos 2, 4 factorial. Y esto de acá, y esto de acá es el factorial de 6, 6 por 5 por 4 factorial. 4 factorial arriba, 4 factorial abajo se van. Acá 6 entre 2, acá queda 3. Y 3 por 5, acá sale 15. 15. Listo, entonces la probabilidad de que ocurra este suceso va a ser el número de elementos del suceso 15 arriba entre el número de elementos del espacio muestral 35 abajo. Acá se puede sacar quinta de 15, 3, quinta de 35, 7. 3 séptimos. Listo, entonces ahí vamos a hacer una pasada rápida de los 10 ejercicios propuestos con su respectiva solución.
Listo, ahí termina la grabación de esta consulta académica y bueno, conmigo será hasta la próxima semana.